A lo largo de la historia, hay muchos mitos populares de la historia que la gente sigue creyendo, a pesar de la evidencia histórica y científica que demuestra lo contrario. Debido a que mi video sobre los mitos más populares de la historia que la gente se sigue creyendo tuvo bastante apoyo, y en la encuesta que hice sobre si querían una segunda parte, la mayoría votó a favor. Así que en este video voy a traerte otros 6 mitos de la historia que la gente se sigue creyendo. Así que ahora, comenzamos. El mito del que vamos a hablar en este puesto es uno que es bastante difundido por películas y malas representaciones. Se suele representar a los vikingos con sus míticos cascos con cuernos que infundían pavor en los enemigos. Sin embargo, los expertos son tajantes en este punto: no llevaban cornamentas. Las representaciones históricas y la evidencia arqueológica muestran que los cascos vikingos eran generalmente de metal, con formas cónicas y redondeadas, y no tenían cuernos. Los cuernos en los cascos serían prácticamente inútiles en la batalla y podrían representar un peligro para el guerrero que los llevaba, ya que podrían ser agarrados por un oponente en combate cuerpo a cuerpo. La verdadera vestimenta de los vikingos se basaba en elementos prácticos y funcionales. Usaban cascos de metal que proporcionaban protección a la cabeza, a menudo con una protección nasal. Los vikingos también llevaban otros elementos como escudos, cota de malla y a menudo vestimenta de cuero. La imagen de los cascos vikingos con cuernos se popularizó en gran medida en el siglo XIX gracias a obras artísticas, teatrales y de la ópera, así como a la publicidad y el entretenimiento de la época. Artistas y diseñadores, influenciados por la búsqueda de lo exótico y lo dramático, crearon representaciones que incorporaban cascos adornados con cuernos para darle a los vikingos una apariencia más feroz y salvaje. Otro mito que es bastante difundido por la cultura popular y las películas es que en los coliseos romanos todo era muerte y esclavitud. Si bien la esclavitud era una realidad en la antigua Roma y los gladiadores a menudo eran esclavos, no todos los participantes en los juegos lo eran. Algunos gladiadores eran voluntarios y muchos de ellos eran entrenados profesionales que practicaban en estos eventos como una forma de carrera. Aunque los gladiadores se enfrentaban en combates, la mayoría de ellos no luchaban hasta la muerte. Muchos combates eran regulados por reglas y los gladiadores podrían recibir tratamiento médico en caso de lesiones. Además, la inversión en la formación de los gladiadores hacía que su vida fuera valiosa y no era de interés para los organizadores perder combatientes innecesariamente. Aunque efectivamente se daban auténticas masacres, por lo general estas aplicaban a los condenados a muerte, mientras que los gladiadores eran luchadores entrenados que en la mayoría de las veces sobrevivían a los combates y podrían llegar a ganar mucha fama y eventualmente su libertad. Como bien ya habíamos mencionado, los gladiadores eran mayoritariamente esclavos, pero eso no significa que su vida fuera desechable. Para el lanista, el propietario de una escuela de gladiatura, cada combatiente era una valiosa inversión, ya que se debía ocupar de alimentarlo para que estuviera en forma, pagar sus cuidados médicos, entrenarlo y equiparlo para la lucha. Por ello, era el primer interesado en que sus gladiadores sobrevivieran, ya que formarlos y mantenerlos era muy caro. También a causa de ello, un gladiador podía llegar a tener mejor alimentación y salud que personas libres, pero muy pobres. Es por ello que el que un gladiador muriera era una pérdida económica. Si bien los combates de gladiadores y la esclavitud estaban presentes en los coliseos romanos, estos lugares también eran utilizados para una amplia gama de eventos de entretenimiento, y no todos los participantes eran esclavos. La visión de que todo en los coliseos era sobre muerte y esclavitud es una simplificación excesiva que no refleja completamente la diversidad de actividades que tenían lugar en estos lugares históricos. En este puesto, vamos a hablar de un mito que se empezó a difundir en estos últimos años. Se trata del mito de que Cleopatra era negra. Dicho mito se comenzó a popularizar por el falso documental titulado La Reina Cleopatra, dirigida por Tina Garabi. Presenta la vida de Cleopatra VII con la excusa de que no se sabe con certeza la apariencia de Cleopatra y ya por eso significa que puede ser negra. Cleopatra VII
fue la mujer más poderosa del antiguo Egipto y la última de la dinastía tolemaica, que reinó por casi 300 años desde la conquista de Alejandro Magno. La soberana gobernó entre el año 51 y el 30 a.C. Los registros arqueológicos han mostrado muy pocas pistas sobre cómo fue realmente y su cuerpo nunca fue encontrado. La dinastía a la que perteneció la legendaria faraona era de origen griego. Su padre, el faraón Ptolomeo XII, pertenecía a una línea prominente de monarcas. No obstante, no se sabe quién ni cómo era su madre, pero se tiene la hipótesis de que era egipcia. Si su madre era egipcia, eso significa que Cleopatra era mestiza, con un color más mediterráneo que etíope, lo cual se podrá argumentar que Cleopatra no era ni blanca macedónica ni negra etíope, sino que estaría en un punto medio. El rostro de la faraona fue inmortalizado en monedas, estatuas, bustos y relieves. El más conocido de este último sería el del templo del Dendera, donde la muestran junto a su hijo Cesarión. Sobre las estatuas, aún se debate si pertenecen a ella o cuál fue el origen de estas. Pero lo que sí se sabe es que estas estatuas eran contemporáneas y hasta representaban a Cleopatra pelirroja. Si bien las evidencias y las representaciones apuntan a que Cleopatra o era griega o era mediterránea, pero en cuanto a cómo se la representa en el documental de Netflix, pues es más probable que ella luciera como se le representa en los bustos romanos o por los arqueólogos que en cómo se le representa en este falso documental. Vamos a hablar de un mito histórico que se comenzó a difundir para intentar desacreditar a los primeros españoles que llegaron a América. Cristóbal Colón llegaría a las Indias el 12 de octubre de 1492 en alguna isla de lo que hoy es Bahamas, siendo el primer europeo en llegar a América, ¿verdad? Pues no. Es bien sabido que Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a América, ya que el explorador Leif Erikson y su tripulación llegó a Norteamérica medio milenio antes que Cristóbal Colón. También es sabido que antes de la llegada de Colón ya habían civilizaciones indígenas. Con eso se podría afirmar que Colón no fue el primer europeo en llegar a América, pero sí fue su descubridor, ya que descubrir no es lo mismo que llegar primero. Principalmente por el hecho de que Leif Erikson, después de su llegada a Norteamérica en Europa, no se supo prácticamente nada de esta llegada. Eso quiere decir que ni los exploradores, ni la gente del común de esa época supo que Erikson había llegado a unas tierras nuevas en el occidente. Esto difiere muchísimo de lo que es descubrir, que es dar a conocer algo que estaba desconocido. Al contrario, lo que pasó con Cristóbal Colón, que después de su primera llegada al Caribe, sí dio a conocer estas tierras al mundo entero. Por otra parte, se afirma que el descubrimiento de Colón fue puramente eurocentrista, cosa que no es cierta, ya que los indígenas de América tampoco sabían de la existencia de los europeos y tampoco de los africanos, asiáticos y prácticamente todo el mundo, cosa que cambió con la llegada de Colón, que hizo que ambos mundos se descubrieran mutuamente. En resumen, Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a América, pero sí fue el que descubrió el continente y lo dio a conocer al resto del mundo. En este puesto, vamos a hablar de un mito que se comenzó a difundir a raíz de una malinterpretación de cómo eran los espartanos. Se suele argumentar de que como los espartanos les encantaba la guerra, pues sí o sí, el dios que ellos más adoraban era Ares, el dios de la guerra. Como en toda Grecia, la religión en Esparta era el politeísmo, la creencia en múltiples dioses, que ocupaba un lugar muy importante entre otras partes de la Helade. Prueba de ello es el número de templos y santuarios mencionados por Pausanias durante su visita a la ciudad, en el que él menciona 43 templos de deidades, 22 templos de héroes y una quintena de estatuas de dioses y 4 altares. A ello hay que sumar los monumentos funerarios numerosos, desde que Esparta entierra a sus muertos dentro de su perímetro. Es cierto de que a los espartanos les encantaba la guerra, pero en realidad les gustaba más las virtudes de un guerrero, como tener buena formación física, la valentía, la rectitud y en tener una formación militar organizada. Los dioses que más encajan en esta descripción son Atenea y Apolo. Prueba de ello es que en Esparta la mayoría de templos de la ciudad estaban dedicados a Atenea, y a diferencia de Ares, que dirigía la guerra de una forma salvaje y violenta, Atenea lo hacía de una forma más ordenada y estratégica. Por otro lado, Apolo, a diferencia de Atenea, tiene pocos templos, pero su importancia es crucial,
desempeña un papel en todas las principales fiestas espartanas. Fue él quien, según la mitología griega, les dio las leyes, y el monumento religioso más importante de Laconia es el trono de Apolo en Amyclae. Es bastante posible que durante la guerra del Peloponeso, Atenea perdiera bastante importancia y a Apolo se le rindiera más importancia, pero en otras palabras, si bien los espartanos adoraban a Ares de la misma manera en como lo hacían con otros de los respectivos dioses de la mitología griega, eso no significa que fuera el dios principal al que ellos le rindieran culto. En este primer puesto, vamos a hablar de un mito que en parte es mencionado para manchar la reputación del Imperio Español y la Iglesia Católica, principalmente para complementar el mito del supuesto genocidio español. Hay que aclarar que la Inquisición española y las múltiples instituciones inquisitorias que hubo en Europa estaban desligadas y normalmente cada institución inquisitoria trabajaba para su respectivo reino. En el caso de la Inquisición española, esta fue fundada en 1478 por los reyes católicos con el objetivo de defender la ortodoxia católica en el reino. Dicha institución también operaría en la América española, pero como tribunal eclesiástico. Solo tenía competencia sobre los cristianos bautizados. Eso quiere decir que los nuevos conversos, como eran los indígenas, no podían ser juzgados por la Inquisición, debido a que no tiene sentido perseguir a gente que todavía está en proceso de cristianización, lo cual eso lleva bastante tiempo. Pero también hay que tener en cuenta que como se les encauzaba en el camino de la fe católica, pues también tenían tribunales que les castigaba, pero no se les condenaba a muerte. En cuanto a cuántas personas fueron ejecutadas por la Inquisición española, los historiadores modernos han emprendido el estudio de los fondos documentales de la Inquisición. En los archivos de la Suprema, actualmente el Archivo Histórico Nacional, se conservan, en los informes que anualmente debían remitir todos los tribunales locales, las relaciones de todas las causas desde 1560 hasta 1700. En este material se encuentran más de 49.992 juicios que han sido estudiados por Gustav Heinsen y Jaime Contreras. Según los cálculos de estos autores, un 1,9% de los procesados fueron quemados en la hoguera. También es posible que tanto el número de juzgados como de ejecutados sea más alto, debido a que esa información se suele perder con el tiempo, ya sea por saqueos o incendios, pero no son más de 100.000 personas. En cuanto a los territorios de la América Española, la Inquisición ejecutó a 76 personas. Claro, muchos de los registros se perdieron por los incendios, saqueos, entre otras cosas, por lo que sería más. En cuanto a los juicios, no son más de 1.000 y ninguno de los casos registrados fue de un indígena. La Inquisición española de América se encargaba normalmente en capturar judíos o evitar que las ideas protestantes crecieran en los territorios hispanos. Aún así, hay que mencionar que sí hubieron casos en donde indígenas fueron juzgados, incluso ejecutados, pero estos casos eran totalmente ilegales sus ejecuciones o sus juicios, así que no era la norma, como dicen algunos, de quemar indígenas. Por otra parte, hay que mencionar que el hecho de que muchos españoles o criollos lograban burlar la Inquisición, haciéndose pasar por indígenas, así evitando ser juzgados. El mito de la leyenda negra con la Inquisición española surgió a mediados del siglo XVI, con la propaganda protestante para dar una imagen de la Inquisición que exagera sus rasgos negativos con fines propagandísticos. Uno de los primeros en hacer esto fue el inglés John Fox en su libro The Book Martyrs. También es conocido Guillermo de Orange, un alemán protestante que también comenzó a propagar la leyenda negra para debilitar el Imperio Español. Así que en resumen, si bien obvio que hubieron asesinatos, y es probable que hubieran más por la Inquisición, afirmar que la Inquisición española eliminó a millones de personas está bastante alejado de la realidad. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video sobre los otros 6 grandes mitos de la historia que en el imaginario popular todavía se sigue tomando como verdad. ¿Qué otros mitos de la historia sí conoces? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram, donde hago contenido similar, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!